¿Quién está de acuerdo conmigo que invertir en turismo puede ser una buena opción de inversión? Por favor, responder en el chat de Zoom. También te pregunto, ¿quién estaría de acuerdo conmigo que invertir en propiedades destinadas a turismo puede ser una buena inversión? Antes de iniciar, te quiero reconocer y agradecer porque has separado un espacio de tu tiempo y estás aquí con nosotros. El día de hoy te vamos a hacer una promesa y la promesa es que hoy te vas a llevar información valiosa para entender cómo está el mercado de bienes raíces en Colombia y cómo puedes usarlo a tu favor. Es por eso que el día de hoy en el Megasalón Inmobiliario Online tenemos un invitado muy especial y realmente estoy muy contento que nos acompañe porque considero muy valioso para cualquier persona que quiere entender mejor cómo se mueve la economía y cómo tomar decisiones de inversión con más estrategia y eso sí, menos improvisación. El día de hoy nos acompaña Andrés Giraldo. Es economista bilingüe y MBA con énfasis en finanzas, con más de 17 años de experiencia ayudando empresas, juntas directivas y líderes empresariales a identificar riesgos, detectar oportunidades y tomar mejores decisiones en sectores como el financiero, construcción y comercio. Andrés se ha especializado en inteligencia de negocios, direccionamiento estratégico y análisis de coyuntura económica, convirtiéndose en speaker y referente en temas relacionados con mercado, economía y visión empresarial. Y algo que me gusta mucho de su perfil es que no habla desde la teoría solamente, habla desde la experiencia real, analizando cómo los cambios económicos impactan las empresas, tus inversiones y las oportunidades que muchas personas no logran ver a tiempo. Así que hoy vamos a aprovechar su visión para entender mejor qué está pasando en Colombia, cómo afecta al inversionista inmobiliario y qué estrategias pueden ayudarnos a tomar decisiones más inteligentes en este momento del mercado. Andrés, bienvenido al Megasalón Inmobiliario Online. Un gusto tenerte con nosotros. Gracias, pues a toda tu comunidad, a vos Luis Fernando, muchas gracias por esta invitación, gracias por esa introducción, me honran mucho esas palabras que mencionas frente a mi trayectoria y mi experiencia. Tengo coincidencia en todo lo que dices frente a la importancia de entender el contexto económico para maximizar las inversiones, frente a la oportunidad que nos ofrece el mercado desde muchos frentes. Hoy particularmente revisemos desde el frente de hotelería, turismo, lo asociado al hospedaje, para que miremos, en el chat algunos ponían, sí, está en auge, miremos eso con datos, porque como bien decías, a veces las percepciones se nos van creando en la medida en que vamos interactuando con personas que piensan como nosotros, pero a veces los datos nos ponen un elemento de duda, de mirar desde otra perspectiva la misma realidad que todos estamos advirtiendo. Y creo que eso es lo que podemos hoy hacer acá, mirar unas cifras, mirar cómo va esa evolución del turismo, mirar cómo va la recomposición del gasto de los hogares, que nos ofrece una perspectiva importante, y concluir qué se puede derivar de oportunidad de inversión con esa lectura de esos números. Excelente. Mi recomendación es solamente, por favor, tomen papel y lápiz. Recuerden la siguiente frase: más vale una mala tinta que una buena memoria. Los psicólogos nos recomiendan anotar para que esa idea que nos llama la atención del día de hoy la podamos retener un poco más de tiempo y, por qué no, también tomar acción gracias a la información. Adelante. Perfecto, Luis Fernando, bien. Y quiero pues complementar tu invitación también a esta sesión, eh, pidiéndole a las personas que intervengan. Digamos que aquí más que una presentación magistral estoy invitado, Luis Fernando, por tu parte a revisar estos números, pero para que lo discutamos, para que se sientan con confianza. Ahí veo a Beatriz, Miguel, Pablo, bienvenidos, Herbert, otros usuarios pues que no identifico, David. Todos aquí lo que podemos hacer es tener una interacción, una conversación más que una sola vía de comunicación. Luis Fernando amablemente me presentó, yo soy Andrés Giraldo, digamos que mi trayectoria laboral, solo para complementar ahí encargos, es por parte del Grupo Bancolombia en Riesgos, como director del equipo de estudios económicos en la Cámara Colombiana de la Construcción, que es donde voy cogiendo toda esa expertise y esa identificación de las necesidades
de los inversionistas, de los compradores o de los empresarios para entender mejor el mercado y estructurar mejores productos. Y ahora como gerente de Growth Lab, que es la empresa que creé, con el ánimo de ofrecer estos valores agregados para todos los interesados en este ámbito de las inversiones inmobiliarias. Entonces, Luis Fernando, yo creo que esto fue parte como de la pregunta que nos formulamos en la medida en que íbamos discutiendo qué podía ser una información de valor para esta comunidad. Y es si la inversión en activos inmobiliarios constituye una buena idea, si es buen momento, si es con un potencial de rentabilidad, de valorización importante. Y para responder, veámoslo desde tres perspectivas. Desde lo económico, cómo va la economía y qué información nos deja. Desde lo sectorial, el sector de la construcción nos da mucha información de cómo se va recomponiendo, desde también la oferta que tienen los desarrolladores, y desde lo social. Ahí hay cambios muy importantes, ahí hay cambios determinantes que también nos ayudan a entender dónde podremos maximizar la oportunidad de la inversión inmobiliaria. Empecemos entonces y préstenle atención a Luis Fernando, tomen nota de varios de los datos que aquí van a salir. Todo tiene fuente, todo lo hemos elaborado bien documentado para que quien quiera profundizar, entender mejor, ampliar esa información, podamos hacerlo identificando de dónde se obtiene esta información. Bien, lo primero es cómo está el crecimiento de nuestro país. La variable por excelencia para entender el crecimiento económico es lo que denominamos el PIB, el Producto Interno Bruto. Estos números que ven en esta gráfica no es más que las variaciones porcentuales de todo lo que produce nuestra economía en bienes y servicios en un año. Y nos deja varias reflexiones. La primera es que sí, se ha ido acelerando desde 2023 hasta el último dato disponible de 2025. Mañana, 15 de mayo, se debe publicar la actualización al primer trimestre de este año 2026. Se espera que esté en el entorno del 2.4%. Aquí estamos en el 2.6%. O sea, que estamos estabilizando ese crecimiento económico más que en un continuo fortalecimiento. Pero hay algo importante que advertir acá. Miren, si uno promedia por aquí el dato entre 2016 y 2019 antes de la pandemia, más o menos ese promedio nos puede dar 2.6%. Si promediamos nuevamente, incluyendo esta contracción inédita de la crisis sanitaria del menos 7%, pero también la recuperación inédita del 10.8%, el promedio nuevamente nos da alrededor de 2.6, 2.7%. Entonces dirán ustedes, bueno, a nuestra economía no le pasó nada antes, durante y después de la pandemia porque estamos creciendo en promedio al 2.6. Pero miren la clave del inversionista de mirar con detalle para identificar las oportunidades. ¿De dónde sale este 2.6% que fue la tasa de crecimiento de nuestra economía del 2025? Sale de todos estos sectores de actividad económica, de todos los renglones de donde se agrupa la producción desde el 2024 hasta el 2025 y salta a la vista, miren la importancia del crecimiento en entretenimiento. Mientras nuestra economía crece al 2.6%, el entretenimiento crece al 9.9%. ¿Qué es entretenimiento? Es actividades asociadas a la cultura, conciertos, obras de teatro, servicios conexos al turismo, servicios asociados a ese entretenimiento de turismo, juegos de suerte y azar que vienen creciendo a buenas tasas, pero no representan tanto cuando lo comparamos con estos otros servicios, y la dispersión, comida fuera del hogar, entretenimiento, experiencias. Ahí es donde está el gasto de los hogares. Pero el inversionista cuidadoso se pregunta, bueno, esto fue el año 2025. Este año pasado las familias se levantaron con propósito de año de gastar mucho más en entretenimiento. Y para responder, veamos esta misma gráfica, pero ahora comparando 2019, antes de toda la contracción de la economía, y 2025. Y esto nos sugiere que mientras la economía en estos años creció 16%, nuestra economía entre el 19 y el 25 ha crecido 16%, el entretenimiento, redondeemos, se dobló. Si antes gastábamos como hogar 100 pesos en entretenimiento en 2019, en 2025 gastamos 200 pesos en entretenimiento. Perdón, entonces noten que ahí empezamos a advertir que si vamos a realizar inversiones en activos inmobiliarios, una buena idea es identificar productos que tengan la posibilidad de capturar el gasto en entretenimiento. Porque fijen su atención, miren la parte de abajo de esta gráfica. Lo que más se contrae entre 2019 y 2025 es la construcción. Y esto nos deja un segundo elemento determinante a la hora de pensar en inversiones. Cuando uno quiere invertir en un activo, querrá invertir en aquel activo que tenga menos competencia, menos personas invirtiendo en él, sobre todo si estamos pensando en activos inmobiliarios,
porque a la larga tendré una mayor competencia para generar mejores rentas y para generar una mayor valorización. Eso es lo que está ocurriendo en nuestro mercado. Cifras extraídas del DANE, que es la autoridad estadística de nuestro país, y que nos dice que tenemos menos inversiones en la construcción, o sea que si invertimos en activos de real estate y en activos de finca raíz, nos estamos diferenciando, pero la buena noticia para discutir en esta sesión es que podemos invertir en activos inmobiliarios que tengan la posibilidad de beneficiarse de donde está el gasto de los hogares hoy, que es en el entretenimiento. ¿Algo que profundizar aquí, Luis Fernando, todos ustedes? ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran entender mejor respecto de estos números? Yo estoy ok. Alguna de las personas que están en sala, si desea, pueden abrir su micrófono o escribir su pregunta en el chat de Zoom. Vamos a estar muy atentos a responderlas. Listo, perfecto. Bien, no obstante esta realidad, hay un elemento de riesgo que vale la pena que discutamos acá también, y es el incremento en los tipos de interés. Esta es la referencia del crédito hipotecario para la vivienda que no es de interés social y que ya empezamos a incorporar esas mayores tasas. A lo largo del 2026 se ha ido acelerando esa tasa de interés, recogiendo la dinámica del Banco de la República, que ha incrementado las tasas de interés en las últimas 3 reuniones. 2 oportunidades han representado incrementos de 1 punto porcentual cada una de ellas. Es decir, empezamos el año con una tasa de interés del 9,25%, la de referencia del Banco Central, y vamos hoy en una tasa del 11,25%. Ese incremento de 2 puntos porcentuales se va trasladando a todo el sistema financiero. El crédito hipotecario no está exento de esas variaciones porcentuales al alza, producto de recoger las decisiones de política monetaria del Banco Central. Pero aquí también podemos advertir varias cosas. La primera es que si trazamos otra vez una línea aquí promedio a mano alzada con esta línea que dibujo, advertimos que nuestra economía ha estado muy expuesta, muy habituada a tener tasas altas. No hemos sido en general una economía con créditos hipotecarios a tasas bajas, diferente al contexto internacional, donde hay unas tasas de más largo plazo y menores valores. Pero también que este incremento que estamos advirtiendo en las tasas de interés puede rápidamente converger hacia una cifra menor, porque eso es lo que esperamos que pase con la inflación. Finalmente, el Banco de la República lo que está haciendo es reaccionar ante las presiones inflacionarias, entre otras derivadas por el incremento del salario mínimo. Aquí lo que ven en esta línea punteada es la expectativa del mercado de cómo cerrará la inflación este año. 6,21%, estamos en este momento por aquí en 5,68%. O sea, se espera que todavía haya más incremento en la inflación. Y como esta inflación está por encima de estas dos líneas rojas que ven graficadas acá, que representan la banda de comodidad del Banco de la República, pues habrá mayores tasas de interés. Pero lo que debe ocurrir y la expectativa es que, producto de los incrementos agresivos que ha hecho el Banco de la República, debemos tener una moderación en esa tasa de inflación. Y asimismo, una moderación en las tasas de interés del Banco de la República que se trasladen a una menor tasa de interés de crédito hipotecario. Así que el inversionista que está pensando en tomar un crédito para apalancar esa inversión, no debe estar pensando en la tasa de hoy, sino en la tasa del momento de tomar la decisión de recibir el inmueble para apalancar esa compra. Si se hace una inversión sobre planos, tendrá que pensar es en el horizonte de entrega de ese inmueble, que será cuando tome tasa. Hoy vamos a tener unos tipos de interés algo más exigidos, pero la expectativa es que 2027 se moderen y podamos tener otra vez tasas en el entorno del 11-12% y no el 14% como estamos ahora. Me refiero a términos efectivos anuales. Muy bien, pasemos ahora a lo sectorial, la segunda vertical de esta decisión, de esta discusión, inversiones en activos inmobiliarios, buena idea. Veamos cifras desde el sector de la construcción, y la primera es la venta de vivienda nueva. Estas cifras representan las unidades de vivienda nueva comercializadas en nuestro país. Que noten que ya hay un punto de inflexión, ya tenemos un crecimiento del 12%. Esto es de 2025 contra 2024, pero también esto es menor 36% a ese universo de ventas de vivienda nueva que tuvimos entre el 21 y el 22, cuando se comercializaron 260,000 inmuebles. ¿Qué pasa? ¿Por qué estamos hoy vendiendo 36% menos y es un mercado que encontrábamos prácticamente 10 años atrás, por aquí en 2014-2015? Y una de las explicaciones está en el encarecimiento de la vivienda. Hago un ejercicio aquí estadístico que explico con sencillez para que me capten la idea.
Y es que si suponemos que los ingresos de las familias son 100 pesos en el año 2010, eso es lo que denominamos índice de base 100, el año 2010, no importa el valor de los ingresos, lo que importa son las variaciones porcentuales para identificar quien ganara 100 pesos en el 2010, cuánto gana en el 2025 si se incrementa con la inflación. Está ganando más o menos 220 pesos. Pero noten lo que pasa si hacemos el mismo ejercicio con la vivienda nueva, en el precio de la vivienda nueva. En 2010, si costara 100 pesos una vivienda nueva, en 2025 cuesta 350 pesos. Tenemos en consecuencia una brecha, un gap, en donde cada vez la vivienda sube de precio a una mayor velocidad de lo que están subiendo los ingresos. Y esa brecha explica por qué hoy estamos vendiendo la misma cantidad de vivienda nueva que hace 10 años, porque se está haciendo más difícil acceder a una solución habitacional nueva. Pero también noten esta gráfica. El envejecimiento poblacional llega también a la compra de vivienda. El promedio de edad de la primera vivienda comprada el año pasado es de 40 años, prácticamente 10 años más de lo que teníamos por aquí en promedio en 2008, 2010. Entonces ahí surge la pregunta, ¿qué está pasando con las personas de menos de esta edad en este recuadro verde que no están siendo compradores de vivienda, que no están entrando en ese ciclo en el que entramos? Vean todas las canas que yo tengo, los que estamos más adultos, que nos decían en la casa, manéjese bien, ahorre una cuota inicial, tome un crédito hipotecario por 15 años, páguelo con juicio. Ese ya no es el propósito estrictamente hoy de las nuevas generaciones, porque vean lo que piensan por generación frente a hacia hacer más viajes de turismo hoy que antes. Miren lo que piensa la generación Z, alrededor de 25 años de edad. 76% de los jóvenes de la generación Z están respondiendo que tienen más interés y más apetito por hacer turismo de lo que tenían antes, frente a los más adultos, los baby boomers más conservadores, con menos visión de gastar más en turismo hoy que antes. Y por eso a la hora de hacer inversiones en activos inmobiliarios expuestos al turismo, expuestos a poder capturar este valor que le dan las nuevas generaciones a las experiencias por encima a las posesiones, a las adquisiciones, tenemos que pensar en activos que ofrezcan esos servicios de experiencias que nos permitan capturar valor. No solo vender noches, sino solo vender camas que se tiendan, sino vender servicios adicionales, porque noten esta otra encuesta. Esta se denomina gasto en exceso, derrochar el dinero. La pregunta que se le formula entre generaciones es, ¿usted está dispuesto a derrochar el dinero haciendo turismo si encuentra un servicio que satisfaga su expectativa? 52% de la generación Z dice sí, pero tan solo 29% de los baby boomers, que son los que tienen más de 55, 58 años. ¿Cómo se traduce esto? La generación Z paga su paquete turístico con su tarjeta de crédito y se lleva otra tarjeta de crédito como contingencia. Pues si encuentra un servicio hotelero que además le ofrezca una experiencia que satisfaga esa expectativa, saca su segunda tarjeta que era para una contingencia y la fulea. Se paga ese servicio y vive esa experiencia y disfruta ese momento. Entonces, si vamos a invertir en activos inmobiliarios de turismo, asegúrense de que ofrezca experiencias, porque como vamos viendo, nuestra economía crece en las experiencias. El mundo con mayor apetito de hacer turismo y de gastar en exceso en experiencias. Si vamos a invertir en activos inmobiliarios hoteleros, que ofrezcan experiencias para maximizar el valor. Muy bien, ¿qué pasa con el turismo en el mundo? Realmente, si miramos las cifras del último año, crece 12%. Esto está expresado en millones de turistas. En 2023, 1.306 millones de turistas viajaron frente a 1.465 del siguiente año. Pero la realidad es que aquí estamos cerrando el gap de la pandemia. Turismo mundial me refiero, son cifras que nos proporciona la Oficina de Turismo de la ONU. O sea, hoy está haciendo turismo la misma cantidad de personas que hacían en 2019 con perspectiva mundo. Ahora yo me pregunto, ¿esto es lo que está pasando en nuestro país o hay oportunidades en Colombia? Miren, mientras en el mundo en 2019 y 2024 viajaron la misma cantidad de turistas, miren lo que está ocurriendo en un país como Colombia. En Colombia, los turistas provenientes del exterior se incrementaron 50% entre 2019 y 2024. Refresquen eso. En el mundo, el turismo está igual entre el 19 y el 24. En Colombia, los turistas no residentes en el país se incrementaron 50%.
Y esos 6.7 millones de turistas trajeron a nuestro país la para nada despreciable cifra de 9.000 millones de dólares. Eso es un monto muy representativo. Si asignamos el valor de 4.000 pesos en promedio a la tasa de cambio de ese año, estamos hablando de 36 billones de pesos que están llegando desde el exterior a gastar en turismo y servicios turísticos. Como referencia, esto es prácticamente 3 veces más de lo que exportamos de café, granos de café o café molido en ese año. Así de representativa es esta cuenta del gasto en turismo, exportación de servicios turísticos, como se denomina técnicamente esta cuenta. Y el turismo interno no para de crecer. El turismo interno llegó a superar ya el billón de pesos gastado por los locales colombianos que hacen turismo, superando con creces las cifras de 800.000 millones de pesos del año 2019. Hoy estamos gastando en turismo, en experiencias, en servicios de corto plazo, en entretenimiento, en actividades culturales. Eso nos deja la gran oportunidad desde la perspectiva del inversionista. Pero ¿en dónde invertir? Veamos las cifras que van creciendo. Por ejemplo, Cartagena. Entre el 2019 y 2025, turismo del exterior crece 59%. Ese es un gran mercado, pero es un mercado que va migrando a unas zonas un poco más alejadas de la ciudad, a la zona norte, a una zona con un entorno más de naturaleza. Ahí hay oportunidades. Y vean las cifras de Medellín. Medellín superó a Cartagena en número de visitantes del exterior, gracias a que entre 2019 y 2025 creció 150%. Es un crecimiento muy notable que nos deja ver esa atracción de público a Medellín y que va superando a la ciudad icónica para el mundo que ha sido tradicionalmente Cartagena. En esos dos mercados se advierten grandes oportunidades porque sigue fortaleciendo su oferta hotelera, turística y de servicios conexos, y el mercado va respondiendo y va llegando con un mayor volumen en visitantes y en gasto de esos visitantes. Vean lo que debe tener en cuenta el inversionista. Invertir en activos inmobiliarios en general nos cubre sobre la inflación, nos cubre sobre el incremento de precios. En la línea roja está la senda de inflación de nuestro país y en la línea negra la senda de valorización de la vivienda, que es la referencia que tenemos de las series de largo plazo. Para decir que aquí hay una excepción que nos hace cumplir la regla, la vivienda siempre se valoriza por encima de la inflación. Cuando invertimos en activos inmobiliarios, estamos cubriéndonos sobre la inflación. Y ahora estamos en un escenario, como vimos hace un rato, de aceleración de la inflación que nos implica unos riesgos que si no invertimos bien podemos tener la posibilidad de perder algo de valor de esa inversión, puesto que si está expuesta a ese incremento de los precios, podremos estar minando nuestra rentabilidad. Luis Fer, ¿cómo vamos ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Está muy técnico? ¿Suavizamos algo para que se comprenda mejor? Dame el feedback. Bueno, me pareció muy importante el tema que dimos en cuanto a la expectativa de la inflación, porque ahí nos podemos hacer una idea de las tasas de créditos hipotecarios o leasing habitacional que tenemos ahora y de la que podemos esperar adelante. El tip más importante que entregaste cuando mencionaste eso es que cuando invertimos en un proyecto sobre planos, pues no vamos a contar con la tasa de hoy, sino con la tasa cuando nos entreguen el proyecto sobre planos, cuando escrituremos. Entonces, eso es lo que debemos tener presente al momento de realizar una inversión en bienes raíces. Lo otro que encontré interesante es cómo ha aumentado el promedio de edad de la persona que compra su primera vivienda. Estamos hablando que al día de hoy está alrededor de los 40 años. Y los números que nos estás mostrando en cuanto a la inversión en bienes raíces que tengan relacionado entretenimiento y turismo, cómo nos puede ayudar a tener un mejor retorno, y las ciudades que están liderando este tema es Cartagena y Medellín. Entonces me llevo eso muy interesante. No sé si Miguel quiera decir algo, Gabriel. Miguel, Abrió. adelante. No, pues yo sabía que invertir en turismo era chévere, pero no sabía que era tan chévere. La verdad, ya con números estoy bastante impactado. Sobre todo, pues yo tenía un dato de que el turista promedio en el nicho del wellness gasta un 36% más, pero esto de la generación Z es una locura. Es una Y, locura. y, y me hace caer en cuenta porque aquí al lado mío trabaja una arquitecta de 23 años y ella estaba rayando la tarjeta para irse para el eje cafetero estos días, apenas medio le cae plata, entonces le hallo mucho sentido y hable Sí. mucho
¿cuál es la invitación acá? Que los que tengan Airbnb o estén dispuestos a invertir en esto, no solamente piensen en invertir para tener Airbnb, sino piensen en qué amenidades, qué expectativas le van a dar al cliente para poder diferenciarse. Por ejemplo, yo como amante del licor, un buen licor, un Cumbe, que es el aguardiente premium de Colombia, espectacular, cosas así, creo que podrían beneficiar bastante. O sea, esta presentación da un abanico de ideas interesantes para los dueños del Airbnb. Sí, Miguel, gracias por ese comentario. De acuerdo. Mira, las experiencias, hoy hay unas rupturas generacionales muy marcadas. Lo que estás diciendo como ejemplo es lo que yo percibo en todos estos escenarios en los que interactúo. Unas personas más jóvenes que se sienten plenamente identificados con estos datos, que se sienten identificados porque ha sido su propósito de vida, conocer el mundo, no amarrarse a comprar un apartamento aquí 15 años pagándolo, utilizar eficientemente los cupos de las tarjetas de crédito, acumular millas, como todo pensado en la experiencia. Entonces, cuando uno desde el lado del inversionista quiere capturar ese valor de donde está hoy el gasto y donde va creciendo, tiene que pensar en cómo invertir en esos activos inmobiliarios, y esa palabra que utilizaste para mí es clave, con las amenidades adecuadas. Uno puede atender nichos especializados, puede ofrecer servicios que complementen esa estadía, y hay proyectos en donde uno invierte en una suite. Ahora más adelante les dejo 2 o 3 de referencia, ya con Luis miramos en una suite que, si tiene una buena zona común y unas amenidades que capturen la posibilidad de monetizar servicios adicionales, pues van a la bolsa de ese proyecto y va a beneficio del inversionista. Ahora, frente al Airbnb, hay que tener el cuidado de un proyecto de decreto que cursa en el Congreso de la República, que está buscando reglamentar, digámoslo así, formalizar la operación de Airbnb. Entonces, hoy no es un proyecto ya sancionado, un proyecto de decreto sancionado, es un decreto que está en discusión aún, que está inspirado en el decreto o en la reglamentación aprobada en Ciudad de Nueva York hace unos 3 o 4 años, que disminuyó los listings de Airbnb de unos 25.000 a 2.000. El de Nueva York fue mucho más restrictivo que el de acá, pero tiene un espíritu similar. Y lo que concluye es que para prestar servicios de hotelería en infraestructura residencial hay que cumplir unas normas más exigentes que las del Registro Nacional de Turismo, hay que tener la habilitación del uso del suelo para prestar ese servicio. Entonces, de acuerdo, Miguel, pero también les digo cuidado, porque no es cualquier Airbnb, no es necesariamente una zona residencial donde el reglamento de propiedad horizontal lo restringe y demás, pero ahí hay oportunidades. Dale, Miguel. De hecho, eso nos da unos nuevos parámetros en el ¿cómo es que dice? Due diligence, es que se dice en El inglés. due diligence, sí, ajá, la diligencia. Porque hoy en día, por lo menos en Cartagena, yo estoy en Cartagena, se promociona mucho, rentas cortas, pero no se sabe si tiene todo lo que acabas de decir, un respaldo de una empresa, si está legal, si no está legal, o simplemente es de papel. Entonces, es importante que cuando vayas a hacer una inversión inmobiliaria y lo quieras para rentas cortas, hacer todas estas preguntas. Sí. Muy chévere. Sí, sí, yo tengo el decreto, se lo pueden enviar al IFRE para que lo distribuya y lean la edita. El que tenga intención en eso, de rentas cortas con exposición al Airbnb, ahí puede documentarse cuál es la exigencia de aprobarse ese decreto. Está en proyecto. Los que son prestadores de esos servicios son escépticos de que se apruebe, porque siempre es exigente y es hostil para la informalidad, pero ahí está planteado, se los puedo entregar como memorias. Bien, Miguel, dale para que sigas interviniendo. Bien, vámonos a la tercera vertical. Miramos si es buena idea desde la visión de la economía, desde la visión del sector. Ahora veamos el componente social. Eso también nos da información y ya hemos visto un poquito cuando hablamos de los cambios generacionales. Y quiero volver a esta gráfica, la venta de vivienda nueva. Veíamos ahora que crece 12% en el último año, pero esto es 36% menor que ese auge de la pospandemia. Pero vean la diferencia cuando lo escalamos a lo que es la composición de la población de nuestro país en hogares. Es decir, hace 10 años vendíamos las mismas 170.000 viviendas nuevas que vendemos hoy. Y hace 10 años nuestro país estaba compuesto por 13.4 millones de hogares. Pero hoy tenemos 5 millones de hogares más. 18,5 millones de hogares hoy en nuestro país, pero vendiendo la misma cantidad de vivienda nueva. ¿Qué está pasando? Que no estamos comprando vivienda porque estamos gastando el dinero en servicios de corto plazo. Eso, como componente social y como componente económico, nos deja un riesgo. Si no invertimos hoy, no vamos a tener mucho que recoger en el futuro, pero como inversionistas nos deja una gran oportunidad. Hoy estamos hablando de activos
expuestos al alojamiento y al turismo. En otra sesión que Luis me honre otra vez invitándome, hablaremos de estos cambios sociales con perspectiva de vivienda, por ejemplo, porque ahí también empiezo a encontrar oportunidades importantes. Los hogares no paran de crecer. Yo estimo que para la próxima década vamos a tener otros entre 2 y 3 millones de hogares adicionales en nuestro país, pero son hogares que van cambiando su composición. Son hogares, miren lo que pasa entre 2023 y 2024, se conformaron 500.000 hogares en total en nuestro país, pero de esos 225.000 son hogares unipersonales, hogares que solo es habitado por una persona. Esto representa ya el 20% del total de hogares en nuestro país. De tal manera que ese operador hotelero tiene que identificar esto, porque así como la población se va reconfigurando y va aumentando la soledad, también va aumentando la soledad en los viajes. Y capturar ese nicho, ofrecerles servicios a las personas que viajan solas, ofrecerles una comunidad, ofrecerles una experiencia reconociendo que viajan solas, es una gran manera de capturar ese valor también adicional. Y vean, una gran recomposición desde el frente social es lo que percibimos hoy como lujo. El lujo ha cambiado considerablemente. Antes percibíamos el lujo como tener un reloj de lujo, las mujeres una cartera, usar ciertos accesorios muy costosos. Pero hoy cuando identificamos que las réplicas tienen una logística casi que mejor que eficiente que la del original, evidentemente a una fracción del precio, la migración de la percepción del lujo llega a las experiencias. Entonces, otra vez, si vamos a realizar inversiones en hotelería, en turismo, que ofrezca esas experiencias, porque además esa es la percepción del lujo. Y vean tarifas de ejemplos de servicios de experiencias, el Super Bowl, la final del fútbol americano hace unos años, hace unos meses, vean ese crecimiento exponencial en los precios. Si bien aquí hay una reducción por el escenario que albergaba más personas, la lectura de largo plazo es una pendiente muy pronunciada en el incremento de los precios de esas experiencias. Lo mismo los tiquetes de Fórmula 1, máximo histórico en 2026, o de los que están acá que estén pensando ir al Mundial de Fútbol, pues la tarifa está supremamente alta respecto de 2022, tarifa categoría 1, $2.200 para asistir a un partido. Por eso se incrementan las tarifas en estas proporciones de esos servicios de experiencias. Porque si usted se compra el Rolex de lujo, pero se va al centro de Medellín, al centro de Cartagena donde estás Miguel, o en Barranquilla donde está Luis Fernando, encuentra que la persona del lado que tal vez no tiene el estatus social de quien tiene ese Rolex original, tiene una réplica que se ve hasta mejor que ese original. Eso ya no es el lujo. El lujo está en esa experiencia. Dale, Miguel, adelante. De hecho, yo lo podría comparar. Yo soy muy fan del whisky y estaba con unos compañeros de gimnasio, 10, ponle, que no saben absolutamente nada de licores y me dicen, hey, ¿cuándo te vas a traer una botella de whisky buena? Y yo digo, ¿para qué? Si me voy a gastar 500.000 pesos una botella de whisky buena para personas que no lo perciben, que creen que es un whisky de 25.000 pesos, es exactamente lo mismo. Sí, 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 buen ejemplo. Buen ejemplo, exactamente. Ese whisky lo compartirás de esas tarifas con quien sabe disfrutar de la experiencia de ese whisky, ¿cierto? Al otro le sacas el del de uno. En cambio, aquí en Cartagena, cuando yo llegué, yo pensaba que el plan de subirse a un yate era súper exclusivo, o sea, que solamente podía alquilar el yate. Y me dijeron que no, que costaba 80.000 pesos aquí en la Vía de los Pegasos, te subes y paseas. Me hice mis fotos, mis videos, redes sociales y la gente cree que, o sea, fue la experiencia, mejor dicho, Miguel tiene plata porque subió un yate. Entonces está como la comparativa de que Ajá, las experiencias es lo que sí. hace ver más costoso todo. Excelente ejemplo. Buenísimo, buenísimo el ejemplo para adaptarlo aquí en estas presentaciones. Sí, de acuerdo, Miguel, sin duda. Bien, entonces, para no excederme aquí del tiempo, Luisfer, pues vean, estas tres verticales, a mi modo de ver, en esta sesión deriva en que respondemos esta pregunta. Inversión en activos inmobiliarios. Buena idea desde el frente económico, la recomposición del gasto de los hogares, sin lugar a dudas. Desde la recomposición sectorial, vamos dejando de priorizar la compra de inmuebles residenciales con visión de largo plazo, porque el grueso de los hogares se está migrando a servicios de corto plazo. Y desde el frente social, que vamos valorando las experiencias con tu magnífico ejemplo, Miguel, desde otra perspectiva, ya no necesariamente las posesiones. Y la respuesta, a mi modo de ver, de todo esto es invertir en activos inmobiliarios. Buena idea, sin duda, pero que tengan esa exposición al turismo. Y aquí unas referencias. Barú, aquí tengo en el portafolio un proyecto que se denomina Salara.
de rentas cortas, apartamentos que se puede usar y se puede ofrecer al operador para alquilarlo. Un proyecto hotelero al norte de Cartagena, se llama Maguala, 153 habitaciones, rodeado de naturaleza, kilómetros de playa de uso exclusivo. Aquí está la bondad de que hay un paquete de derechos fiduciarios que empieza en 76.300.000 pesos con un plan de pagos todavía amplio, 17, 18 cuotas, que permite también ese fraccionamiento para un ticket, digamos, de menor valor o quien quiera adquirir una suite. También hay disponibilidad de ese tipo de inmuebles. O en Medellín, un proyecto de uso turístico con amenidades de tipo residencial que se denomina Hog en el barrio Las Lomas. También está la opción de derechos fiduciarios desde 120 millones de pesos, o un superhotel acá en Medellín que se denomina De Anti en toda la 10, que es una de las calles más reconocidas y de mayor flujo de turistas y de comercio, que tiene suites con tickets desde 590 millones de pesos. Parte de todo esto está dentro de esos portafolios al que yo tengo acceso, que a través de Luis Fernando, quien tenga ahí interés en alguno de estos proyectos, revisar opciones de inversión en Barú, capturar ese crecimiento del turismo hacia Cartagena con Barú o con Maguala, o revisar las opciones en Medellín con Hog o con De Anti. Podemos revisar todas esas opciones y darle ya un detalle más específico con intereses, si son derechos fiduciarios, si son matrículas inmobiliarias individuales, y revisar planes de pago, capacidad de endeudamiento y demás, para que tengamos una conversación ya un poco, digamos, más exclusiva, y no aquí pues que estábamos más en función de un ejercicio más académico. Ahí están mis redes: Andrés Giradata, yo soy Andrés Giraldo, me encuentran en estas redes donde publico mucho contenido alusivo a estos análisis, a estas estrategias, a esta profundización para encontrar valor en estas inversiones inmobiliarias. Luis Fer, vuelvo contigo, me pasé un poquito del tiempo, perdón. No, primero que todo, te quiero dar las gracias porque información valiosa, realmente reunir esta información y presentarla como lo has hecho no es sencillo. Entonces, las personas que han podido estar durante este espacio con nosotros, estoy totalmente convencido que se están llevando gran información para que puedan tomar mejores decisiones al momento de invertir en bienes raíces. Entonces, Andrés, de nuevo, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Por supuesto, te podemos esperar una próxima oportunidad porque aquí hay bastante para compartir. Y otro punto, Andrés, que quiero destacar son las oportunidades de inversión que nos has compartido. Definitivamente vale la pena analizarlas a fondo, tomarse el tiempo que se merece para el momento de realizar una inversión. Entonces, estas personas que desean conocer cómo invertir en estos propiedades que tienen opciones de turismo para que puedas maximizar tu rentabilidad y al final poder sacar tus números, porque recordemos que los números no hablan, los números gritan. Entonces así vas a poder tomar mejores decisiones. A mí me encantó mucho una asesoría que me brindó Andrés hace unos días porque me preguntó en qué estado económico me encontraba para poder tomar decisiones. Y las personas que deseen tomar la misma asesoría o una asesoría similar, no duden en escribirnos, no duden en escribirme, nos sentamos con Andrés, o si ya tienes identificado un proyecto de los que nos acaban de presentar y deseas más información, ya sea de los proyectos que están en Cartagena o de los proyectos que están en Medellín, no dudes en escribirnos para sacar ya una cita entonces uno a uno directamente con la constructora para que te puedan entregar más información y entender un poco más este modelo de inversión. Abrimos espacios a preguntas y respuestas. Me gustaría también muchísimo que si alguien tiene alguna conclusión de lo que vimos el día de hoy, pues la comparta. ¿Qué conclusión se lleva el día de hoy? ¿O cuál es ese ajá? Yo le llamo ajá a la idea que nos da una capacitación. Entonces, ¿cuál fue tu ajá de esta capacitación que nos brindó Andrés el día de hoy, que fue espectacular? Bueno, si puedo intervenir nuevamente, me Adelante. llevo, está relajado. Obviamente, yo soy un fan de las cifras, de los números, y son datos bastante reveladores, la verdad. Me voy con el ajá de dejar de ser tan técnico a la hora de elegir una inversión, de buscar números, de buscar todo. Yo invierto mucho en rentas cortas y me muevo.
y empezar a darle más importancia a las amenidades y experiencias que pueda brindarles al huésped. Y eso sería el ajá, o sea, yo estaba más como tipo, no, que tiene que ser de tantos metros cuadrados, porque según dice la estadística, tantas personas viajan y se hospedan en esos metros cuadrados. Ya, eso era lo que yo veía, pero ya importante ver si está cerca de una playa, si tiene una piscina, no sé, esas cosas, mejorarlas, fiestas y ese tipo de cosas. Entonces, incluso me acabo de inventar un término que no sé si existe, el turismo de fiestas, lo he dicho. Ujú. Y ya, ese sería como mi ajá. Súper. Buenísimo. Miren, y aquí coloqué a la inteligencia artificial que nos está haciendo seguimiento a esta capacitación y nos arroja una conclusión final que dice, la combinación de preferencias del consumidor hacia experiencias, reducción de competencia en construcción y fuerte crecimiento del sector hace que los bienes raíces de turismo-hotelería sean una oportunidad de inversión atractiva a pesar de las tasas de interés temporalmente más altas. Entonces, con este mensaje los dejamos el día de hoy y recuerden, si desean una cita 1-1, no duden en escribirnos directamente al WhatsApp. Andrés, últimas palabras de despedida. Perfecto, Luis Fernando. Pues muchas gracias. Gracias a ti por esta invitación. Gracias a todos los que se conectaron, interactuaron aquí con nosotros, las preguntas, los comentarios, las conclusiones, ese ajá con el que se va Miguel, magnífico. Y pues reiterar que cuando uno quiere invertir en activos inmobiliarios, lo mejor que puede hacer es lo que dijo Miguel, el due diligence, la debida diligencia, documentarse del contexto, de la economía, del sector, de los cambios sociales. Y creo que eso da mucha información para que de acuerdo al apetito de riesgo de cada uno, tome esas decisiones sabiendo la oportunidad a la que está entrando, pero también los riesgos conexos a esa oportunidad que los podemos encontrar con todos estos análisis, todas estas cifras y sesiones como esta, en donde Luis Fernando nos va orientando sobre esas oportunidades y todo lo que debemos tener presente. Gracias, Luis Fernando, y pues a tu disposición para cuando a bien consideres tener otra charla enfocada en otros productos. Tengo una pregunta así adicional. Si yo quiero acceder a más información, a más estadísticas, análisis, ¿dónde la puedo encontrar? O simplemente te sigo en Instagram y sígueme para más consejos. Sí, Miguel, es decir, me puedes seguir en las redes, que ahí encuentras gran parte de lo que aquí vemos complementado y analizado desde otras perspectivas, pero si quieres conocer algo en específico, podemos acordar ahí una sesión, una reunión o lo que decía Luis Fernando, una sesión 1-1 para mirar esa necesidad específica y cómo se soluciona con la perspectiva del inversionista inmobiliario, que es en la que tenemos experiencia. Muchas gracias, Andrés. Te escribiré por interno. Gracias. Perfecto, Miguel, gracias. De nuevo, muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo Salón Inmobiliario. Feliz noche.